Hola, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar con la clase de las 100 horas en la lección número 11. Para iniciar, voy a compartirles la pantalla. Vamos a ver la presentación. Como les acabo de mencionar, esperando que cada uno se encuentre bien, ¿verdad? Vamos a hablar del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro, ¿verdad? Es un compendio el que habla de las historias que sucedieron con los apóstoles en la era primitiva, donde el cristianismo se expandió. Entonces, vamos a iniciar. Acá vemos que en un inicio, en el libro de los Hechos, se empieza hablando acerca del Pentecostés, de ese fuego del Espíritu Santo. También, vamos a ampliarlo un poquito más. Dame un momentito. De las manifestaciones del Espíritu Santo. A eso de las 9 de la mañana, en un lugar llamado Aposento Alto, que era un cuarto alto, después de Cristo haber ascendido al cielo, se manifiesta el Espíritu Santo. Hay un estruendo primero que como un viento impetuoso que llena toda la casa. Hay lenguas repartidas como de fuego. Hay nuevas lenguas terrenales, angelicales, conforme el Espíritu Santo les daba a esas personas que hablasen. Em, Pedro se pone de pie después de que sucede esto y que fueron llenos y empieza a predicar con autoridad que la profecía de Joel ya se estaba cumpliendo en ese momento, de que iba a venir un derramamiento del Espíritu Santo de Dios. También él proclama a Jesús, ¿verdad? A sus milagros, lo que él hizo, sus señales. Él también testifica cómo él resucita, muere, pero resucita al tercer día, venciendo esa muerte, ¿verdad? Y que ellos eran testigos de eso. Ahora, más adelante, sucedieron con los apóstoles, con los discípulos, peligros, pero también milagros. Entonces, este libro expresa cómo un cojo fue sanado. Vamos a minimizarlo un poquito. Como un cojo es sanado dándole em, la mano en la puerta a la hermosa, y Pedro y Juan lo encuentran donde él estaba pidiendo limosna, y le toma la mano y le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y ese hombre sale danzando y alabando al Señor. Hay un arresto también, en este caso, tanto los sacerdotes como los saduceos, llenos de envidia por aquel milagro, tratan de encarcelarlos a ellos, y ante eso ellos son llevados a un concilio donde ellos declaran que no pueden dejar de hablar de lo que ellos han visto y han escuchado o han oído. Em, por la noche un ángel abre las puertas de donde ellos estaban y los mandan a predicar. También tenemos la historia de Ananías y Zafira, que está obviamente todo esto que estamos hablando en el libro de Hechos, y se recalca lo que es la mentira, cómo Dios los confronta, cuál es su desenlace. Ellos, para contarles la historia, tenían que vender una propiedad. Lo ideal era que todo eso fuera dado en manos de los apóstoles, lo que recibieran ellos por esa heredad, pero ellos sustraen una parte. El uno al otro lo saben como esposos, Ananías y Zafira, y mienten, pero no mienten a Pedro, sino al Espíritu Santo. Entonces hay una confrontación del Espíritu Santo y caen muertos. Entonces vemos cómo la mentira lleva a la muerte en una persona. Y vino mucho temor sobre la iglesia que estaba en aquellos días. Primero entró uno, es muerto, y luego entra el otro y es muerto. Em, Pasado todo esto, se designan 7 diáconos para proveer que los apóstoles se dedican a lo que es la palabra y la oración. Aquellos, como se llamaban: Esteban, Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás.
Esteban fue el diácono que fue el primer mártir como discípulo. Era un hombre que estaba lleno de gracia y de poder, eh, muy elocuente, muy sabio, pero le ponen falsos testigos, que lo acusan, ¿verdad? Porque querían darle muerte a él y él sufre un martirio. Lo apedrean y mientras que él pedía perdón por aquellos que lo agredían y ahí muere. La iglesia en todo este proceso es esparcida a través de las tierras del mundo, por decirlo así. Pero tras la muerte de Esteban hay una gran persecución en Jerusalén a aquellos que predicaban y esto hace que más se expanda la palabra de Dios. Em, Hay un hombre después llamado Simón el Mago. Él se caracterizaba por practicar la hechicería y una vez, ¿verdad? Él se convierte, pero él ve, perdón, que los apóstoles al imponer las manos descendía el Espíritu Santo y él desea pagarles para que le den ese poder, más ellos lo reprenden diciéndole que eso no funciona así. Em, Él claramente se arrepiente posteriormente a eso. Eh, Siguiendo con este movimiento, lo que es el avivamiento, las conversiones y demás, está Felipe en Samaria. Felipe desciende a Samaria, mucha gente escucha sus mensajes, él, por medio de él hay sanidades, por medio del Espíritu Santo, él es usado para expulsar demonios. Muchos incluso son bautizados por él. em, Incluso Pedro igual le impone las manos para que reciba el Espíritu Santo. Felipe se encuentra con un hombre, el eunuco de Etíope, y este hombre se encuentra leyendo las escrituras de Isaías, pero no las entiende. Él llega, lee las escrituras con él, se las explica. Luego, Felipe bautiza al eunuco en las aguas, ¿verdad? Y después Felipe desaparece. Hay algo acá un poquito trascendental y es como Felipe estando en el bautismo de este eunuco, luego aparece en otro lugar. Entonces se dice que hay una, por decirlo así, una teletransportación de este hombre a nivel físico, porque está físicamente en un lugar y aparece en otro. Es el único caso que se menciona en este contexto. Los otros contextos que surgen en la palabra son, por ejemplo, el profeta Ezequiel, que es transportado a Babilonia, pero en su espíritu para ver lo que iba a suceder después. O Juan, cuando es llevado en su espíritu al desierto para que Dios le muestre ciertas cosas que le tenía que mostrar. Em, Luego hablamos de Saulo de Tarso, que más adelante es Pablo. Iba camino a Damasco y vemos como el Señor se le presenta a él con una gran voz. Él cae de donde él estaba sentado y tiene una ceguera de forma temporal y a partir de aquí él empieza a lo que es su llamado. Luego, como se resucita una mujer llamada Dorcas, ella estaba en la ciudad de Jope. Y cómo esta mujer después de esto y todo lo demás abundaba en buenas obras y limosnas, y cómo Pedro este realiza este milagro, ¿verdad? De resurrección de Dorcas cuando ella estaba en cierta habitación y la toma de la mano y por el poder de Dios provoca este milagro. Luego estaba Pedro en la casa de Cornelio. Cornelio era un gentil. Él claramente no era un judío, pero estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Cornelio recibe perdón, lo visita un ángel. El ángel le dice en visión que mande llamar a Pedro. Pedro también tuvo una visión donde bajaba un lienzo o como un manto, donde habían ciertos animales puros, impuros, y estaban ellos, esa carne de esos animales. Y el Señor, este,
le dice que coma y él le dice que no, pero Dios le dice que no llame impuro lo que él purificó, refiriéndose que él ya había lavado y purificado a los gentiles, entonces comprendió que el evangelio no solo era para los judíos. Siguiendo con la presentación, vamos a ver lo que es el primer viaje de Pablo. Se encaminan a Antioquía. Aquí se llama por cristianos o se menciona la palabra cristianos por primera vez. Hay un hombre llamado Herodes de Agripa. Él mató al discípulo Jacob y mientras que esto sucedía, Pedro era encarcelado. Este rey Herodes, él se glorifica a sí mismo por cuestiones que sucedieron y no le da la gloria a Dios. Entonces, literalmente se lo comen los gusanos como castigo, por decirlo así. Eh, Ellos toman estas rutas, visitan Pablo, visita Seleucia, Chipre, Pergue, Antioquía, Iconio, Listra, Derbe. Hay un hombre llamado Pafos que en ese momento, perdón, en un lugar llamado Pafos había un profeta falso llamado Bar Jesús. Él le estaba poniendo oposición para que el procónsul de ese lugar no creyera. Mas, sin embargo, Pablo lo maldice, lo deja ciego por un tiempo y esto hace que el procónsul decida creer en el Señor. Luego, en Pergue, ellos se unen a Juan Marcos, Juan o Marcos por sobrenombre, em, y en cierto momento Juan Marcos decide regresar debido a la peligrosidad del viaje misionero. Em, en Listra sanan a una persona que está inválida. eh, la multitud incluso quiso adorarlos a ellos, pero luego apedrean a Pablo. En el concilio a Jerusalén, o sea, en donde se tienen que presentar ante ciertas personas para debatir un asunto, sea su persecución. En ese concilio se reúnen los apóstoles, los ancianos, Pedro, Pablo y Santiago, y declaran que Dios no hace excepción de personas, que el Evangelio es para todos. Pedro muestra cómo él presentó el Evangelio y cómo Dios se lo hace saber, igual Pablo. Luego, en ese concilio, em, escriben una carta que le van a mandar a las iglesias de los gentiles, donde le dan ciertas indicaciones que podemos ver acá. Luego está el segundo viaje misionero. Perdón, en estas cartas que mencionaban aquí atrás, lo que ellos expresaban era que no era necesario, también además de esto, no era necesario la circuncisión de los gentiles, porque ellos se regían por la ley de Moisés. Entonces, para los gentiles no era necesario eso. En el segundo viaje misionero de Pablo, hay una disensión entre Pablo y Bernabé por llevar a Juan, entonces Bernabé se va con Juan y Marcos se anexa con Timoteo en este viaje y también con Lucas. Luego pasan a Macedonia y a Filipos. Aquí en Macedonia hay un hombre que llama a Pablo y vamos a ver, y hay una conversión de una mujer llamada Lidia. La liberaron, ¿verdad? Era una joven adivina y tras de eso son azotados y encarcelados. También está cuando ellos estaban en la cárcel después de haber sido azotados y como un temblor de repente y la cárcel o los cimientos se movieron y las puertas se abrieron y ellos cantaban y adoraban en medio de ese momento. Luego se presentan estos mismas personas en en Atenas y en Corinto. Em, y ellos llegan y Pablo llega y predica en el Areópago ante muchos filósofos y muchos entendidos, ¿verdad? Muchos historiadores y demás.
También aquí en medio de este año y medio en Corinto y demás, él empieza a fabricar tiendas, que era algo de su oficio, y conocen aquí a Priscila, y también escribe las cartas de los tesalonicenses o los libros del Nuevo Testamento de Primera y Segunda Tesalonicenses. En Cencreas y demás, y luego viene su retorno. En Cencras él se rapa la cabeza a Pablo para hacer un voto a Dios de seguirlo. Destaca también a Febe como una diaconisa, em, y luego hace su retorno en Antioquía. En el tercer viaje misionero de Pablo y en Éfeso, el viaje duró 4 años, de los cuales 2 años pasó en Éfeso. Aquí se ven 12 discípulos. Eh, Ellos solo conocían del bautismo de Juan y no del bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, Pablo les habla de esto, reciben el bautismo del Espíritu Santo. Hay un alboroto de Demetrio. Este hombre fabricaba ídolos de la diosa Diana, eran figuras o idolátricas, digamos, lo cual Pablo desencadena sus anuncios o sus prédicas en contra de esto y claramente él tiene pérdidas por esto, lo cual lo molesta muchísimo. Luego están en Troas, Mileto y Cesarea. Ahí hay una resurrección de un hombre llamado Eutico. Este hombre estaba sentado en una ventana, se duerme y cae de esa ventana y Pablo, cuando él cae, va hacia él y él resucita, estaba muerto. Luego hay un periodo de despedida, ¿verdad? Hay una profecía. En Mileto él se despide de los ancianos en Éfeso. Em, y hay un profeta en Ágabo, que él le dice que no vaya o por Jerusalén porque si no sería atado. Y Pablo continúa. Em, Pablo es tomado como prisionero y también él hace apelaciones contra el concilio y en sus defensas de ciertas cosas en cuanto a esto. Él es arrestado en Jerusalén. Ahí culpan a Pablo de profanar el templo e introducir a gentiles dentro del templo, lo cual no era una norma sana y lo cual era falso. Él es rescatado de la muerte por los mismos soldados romanos. También hay una custodia militar sobre él. Hay un complot y ciertos hombres tienen que intervenir, entonces hay hombres que se levantan para querer asesinarlo, mas sin embargo él es escoltado por 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros hasta llegar a su camino. Es enviado al gobernador Félix, aquí él es encarcelado por 2 años preso. Él quería recibir dinero por eso, mas sin embargo no lo recibió. Luego es llevado ante Festo y ante él apela. em, y ahí el Pablo apela a ser enviado al César. Hay un testimonio ahí ante Agripa impactante. Por poco lo persuade a que sea cristiano, Pablo, me refiero a este hombre. Y hay un veredicto donde no encuentran ninguna culpa en Pablo, por lo cual él queda libre de cualquier cargo. Posteriormente a eso, él viaja a Roma y hay un naufragio, hay una tormenta en un lugar llamado Malta, donde 276 personas estaban a bordo, mas sin embargo ninguna muere. Allí él es mordido por una serpiente, mas sin embargo no le hace daño. Sana a muchos enfermos de ese lugar. Luego pasa 2 años en prisión en Roma. Habita 2 años en una casa alquilada, igual bajo custodia militar, pero igual predicaba y enseñaba. Y hay una intercesión por un hombre llamado Onésimo. Onésimo era
un discípulo de Filemón, pero eh, Onésimo no había hecho las cosas bien con, no había hecho las cosas bien. Entonces Pablo le dice que vaya donde Filemón y le pida perdón para que ponga las cosas bien. Luego están lo que pasó al final de la vida de Pablo eh, en Éfeso, ¿verdad? Y con los colosenses. Él empieza a predicar. Perdónenme un momentito, es que casi no veo la letra. Vamos a ver. Ok, Pablo es absuelto por falta de pruebas y sigue viajando por Cilicia, por Grecia, por Creta y por España. Luego eh, viaja por todos esos lugares. Es perseguido incluso por persecuciones de Nerón y demás. Luego empieza hablando el libro sobre el apóstol Pedro, un gran apóstol que tiene una gran confrontación en Antioquía, porque él llegaba y comía con los gentiles, les predicaba, pero cuando se estaban acercando ciertos judíos, Pablo tenía temor de que le hicieran daño, entonces Pablo lo reprende grandemente ante esto. Él es crucificado, él muere de cabeza en la cruz porque no quería una muerte semejante a la de Cristo. ¿Cómo cierra la vida apostólica em, o de los apóstoles? Estamos primero con aquel discípulo, Juan el Amado. Jesús le confió incluso a su madre, se la dejó a cargo a él después de que él muriera. Em, Pasa muchas cosas. Él pasó su mayor parte de vida cristiana en Éfeso, apodado el Hijo del Trueno por su carácter temperamental. Luego está Santiago el mayor, hijo de Zebedeo, era un pescador, era hermano de Juan y también era del círculo de Jesús. Él muere por dirección de Herodes, siendo el primero de los 12 en ser un mártir. Luego está Santiago el menor, que también le llaman el hijo del feo. Em, a veces lo ponían en lista junto con Tadeo o Simón. Se dice que puede ser un hermano de Mateo porque le llaman al feo, también a Mateo. Em, Dicen que fue matado a espada por orden del rey Herodes, otros dicen que fue apedreado. Luego está Andrés, el hermano de Simón Pedro, era seguidor de Juan el Bautista y se afirma que fue azotado y también crucificado. Luego está Bartolomé, él es de Galilea. Lo presenta Felipe y significa su nombre donde Dios llevó el evangelio a la India y ahí sufre un gran martirio, incluso se echaba en una bolsa y arrojado al mar. Bueno, esas son las referencias de la presentación. Esta sería la presentación del día de hoy acerca del libro de los Hechos. Espero que sea entendible. Si tienen cualquier duda, déjenmelo saber. Lo hice lo más resumido que pude. Eh, Estoy para servirles a todos. Entonces, Dios les bendiga.